Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. Que tenemos que dar fruto. ¿Me sigue? Por ejemplo, frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto de labios que confiesan su nombre. Y la palabra del Señor nos llama a dar fruto, amado hermano. Ahora, le quiero trasladar esta pregunta. Y usted pregúntese a sí mismo, ¿estaré dando frutos? ¿Está usted dando frutos, hermano? Y aquí se abre otra vertiente. Si estoy dando fruto, ¿será un fruto bueno o un fruto malo? Sí, hermano, en la Biblia enseña que hay frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero también hay frutos de la carne. O sea que hay dos tipos de frutos. Y usted ve un árbol, hermano, y el árbol a veces da buenos frutos y hay un fruto que está mal. Entonces, yo te quiero trasladar, hermano, el día de hoy, ¿qué tipo de fruto estamos dando? No es el tema, no es el tema. El tema se llama permaneciendo en la vid. Acompáñame a Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 15. Y aquí Dios te va a hablar, hermano, y Dios te va a revelar si estás dando fruto o no estás dando fruto. Sí, porque puede ser que estemos muchos años y digamos, no sé qué fruto estoy dando. Mire, ¿está listo, hermano? Ahí si quiere sentadito, solamente sígame con su mirada. ¿Listo? Bueno, a la pantalla o a su Biblia. La palabra del Señor dice así, Juan capítulo 15, como subtítulo, Jesús, la vid verdadera. 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué pasa, hermano? ¿Sí me sigue? Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué pasa, hermano? Hermano. Lo quita, ok. Y todo el que da fruto, ¿qué pasa, hermano? Lo poda, pero ¿para qué lo va a podar el Señor? Para que dé más fruto. 3. Vosotros ya estáis limpios, ¿por qué, hermano? Por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. 5. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da, ¿cuánto, hermano? Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué pasa? 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. ¿Y qué pasa? Se seca. Y los recogen y los echan, ¿en dónde, hermano? Y se queman. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes o en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis, ¿cuánto, hermano? Así probéis que sois mis discípulos. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. 10. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas les hablo para que mi gozo esté con ustedes o con vosotros y vuestro gozo sea perfecto. 12. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, hermano? Que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. 14. Vosotros sois mis. Note algo, ya no lo está llamando siervo, ya no lo está llamando servidor, ahora lo está llamando amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo
les mando, 15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero yo los he llamado, ¿cómo, hermano? Porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den. ¿Qué dice tu Biblia, hermano? Fruto, y que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se los dé o se los conceda. 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y si el mundo los odia, sabéis que me odió a mí antes que a ustedes. Y si fueran del mundo, el mundo los amaría el mundo amaría lo suyo, pero yo no soy del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Y por eso el mundo, ¿qué pasa, hermano? 20. No se me agüite, hermano, no se me agüite, nos estamos reponiendo lo que no hemos leído. Acordaos de la palabra que yo les dije. ¿Qué palabra les dijo? Un siervo no es mayor que su señor. Y si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes o a vosotros. Y si guardaron mi palabra, también guardarán la suya o la vuestra. 21. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, y no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita. ¿Y cuál era esa palabra, hermano? Me odiaron sin causa. 26, y ahí le vamos a parar. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hermano, hoy te quiero trasladar este mensaje. Es bien importante. Es bien importante, ¿sabes por qué, hermano? Porque tú te vas a dar cuenta si estás dando fruto o no estás dando fruto. Y acá hay un termómetro, hay un medidor para saber si usted y yo estamos dando fruto o no. Pero me llama la atención, empecemos desde el versículo 1, hermano, porque es todo un proceso que usted y yo tenemos que entender. Uno empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. Pero ¿quién es la vid verdadera, hermano? Si me sigue. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. ¿Ok? Y mi Padre es Él. Ahora, ¿qué es la vid? La vid es una planta en donde se dan las uvas, ¿ok? En otras palabras está diciendo el Señor Jesús, yo soy la planta que produce las uvas verdaderas y mi Padre es el viñador o la persona que trabaja esa planta, ¿ok? Versículo 2. Todo sarmiento, y un sarmiento es una uva, una rama. Y toda rama que en mí no da fruto, ¿qué pasa, hermano? Lo quita. Y todo el que da fruto, para que dé más fruto. Ahora veamos hermano, este ejemplo. Es una planta, ¿cierto? Y dice, toda rama que no da fruto, ¿qué pasa, hermano? La corta. Por eso te preguntaba, hermano, ¿estás dando fruto? Porque aquel que no da fruto, entonces lo van a cortar. Te van a cortar de la vid. ¿Por qué? Porque no estamos dando fruto. Y muchas veces somos desplazados. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos dando frutos. Puede ser que lleves 30, 40, 50 años en el evangelio, pero no hay un fruto digno de arrepentimiento o un fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces Dios nos está llamando a dar fruto, porque si no damos fruto, ahí pasa algo. Corta esa rama. Pero si entonces dices, no, hermano, pero yo sí estoy dando fruto. Entonces, ¿qué pasa? Si estás dando fruto, te va a podar. ¿Para qué? Para que des más fruto. En una planta, hermano, normal,
cuando hay hojas o ramas que están secas o ya están contaminadas o ya les cayó plaga, ¿tú no la cortarías para que no te envenenen la demás planta? Necesita ser quitada, hermano. Y hay cosas de tu vida y de mi vida que necesitan ser quitadas de raíz. Como la vieja manera de vivir, la forma en la que nos conducimos. Hay cosas en tu vida y en mi vida que tenemos que aprender a quitar, hermano. Aunque sea doloroso, pero tenemos que desprenderlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando no cortamos esa rama, esa misma rama sigue absorbiendo los nutrientes. Entonces, como hay una rama que está contaminada, ya no le está llegando el nutriente al fruto y sale un fruto raquítico, débil, pequeño. Por eso el Padre dice, o Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Es decir, la persona que se dedica a trabajar esa planta. Y cuando nota que hay una rama que ya tiene plaga, que ya está contaminada, la corta. Pero si ve otra rama que está produciendo frutos, la poda, hermano, para que dé más fruto. Y yo no sé si usted está dando fruto o no está dando fruto. Esa respuesta o esa pregunta solamente la puede contestar usted. 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda. Pero no lo poda para hacerte sufrir. No te va a cortar el Señor algo que te duela. Lo está haciendo por tu bien. ¿Para qué, hermano? Para que produzcas más fruto. Y un fruto que permanezca. Ahorita va a ver más adelante. 3. Ahora, vea cómo nos está limpiando. Lo de la vid solamente es una parábola, es una comparación. Está comparando a esa planta que da uvas con nosotros y con el Padre y con Jesús. Ahora, vea cómo está trabajando el Padre. ¿Cómo trabaja, hermano? ¿A través de qué? De la palabra. Él ya nos está limpiando a través de la palabra. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la palabra nos confronta cada día. Usted solamente sabe cómo vive. Usted solamente sabe cómo está en su interior. Usted solamente sabe cómo está en casa. Yo no lo puedo confrontar, pero la palabra te está confrontando. Porque esa palabra no miente, hermano. Porque esa palabra permanece y no es palabra mía, es palabra del Señor. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. De ahí la importancia, hermano, de que nosotros abramos las escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra tiene vida. La palabra es viva y es eficaz y nos va a hablar día con día. No hay necesidad que alguien más nos señale o alguien más nos juzgue. Dice el libro de los Corintios, cuando está hablando el apóstol Pablo acerca de la cena del Señor. Porque si tú te juzgas a ti mismo, entonces no eres juzgado. Y la palabra muchas veces te va a confrontar quién eres tú en la presencia del Señor. Porque aquí es fácil, hermano. Aquí es bonito. Aquí es hasta cierto punto natural que vengamos y nos esforcemos. Pero ¿qué pasa en casa? Pero ¿qué pasa fuera de estas puertas? ¿Qué pasa cuando estás solo o sola? ¿Qué pasa cuando estás en tu trabajo o en la escuela? Ahí es donde empiezan a desarrollarse los frutos. Aquí no. Allá afuera, hermano. Aquí nos están cultivando, aquí nos están limpiando. ¿No siente usted que a veces la palabra es demasiado agresiva? No piensa usted o no siente usted o no dice, ay, hermano, no traje mi casco para que no me apedrees. Porque es la palabra viva, hermano. No es el hermano Jesús, es la misma palabra de Dios que te está hablando a tu corazón, a todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios no excluye a nadie. Entonces, cada día que usted viene a la congregación, aquí el Padre lo está limpiando, le está quitando aquellas, tal vez estoy hablando por mí, aquellas cosas que no sirven, aquella manera de vivir vana. Aquí nos están quitando, nos están podando y nos están limpiando, hermano. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, pero me pasó a mí, hermano. A mi consideración yo estaba bien y todos estaban mal. Pero cuando vas a la palabra te das cuenta que no es así. El sabio se hace sabio en su propia.
Entonces, cuando alguien viene y te dice las cosas como son, a veces ponemos una barrera, porque dice, esto es muy agresivo para mí. Pero te das cuenta, hermano, que es la misma palabra de Dios que te está limpiando, que está quitando todo lo que está estorbando. ¿Para qué? Para que puedas dar más fruto. Yo sé que estás dando fruto, pero el Padre quiere que des más fruto. 4. Y aquí vamos a empezar a desarrollar el tema. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pero ¿quién está diciendo esto, hermano? Jesús. Jesús nos está invitando, nos está diciendo, permanezcan en mí. Puedes poner la foto que te envié, vea esto, hermano. Y los que tienen concordancias lo pueden checar ahí en su Biblia o en su teléfono. ¿Lo tiene aquí atrás? Bueno. La palabra permanecer es la palabra griega 3306, que significa, vea qué significa permanecer, para que podamos entender qué nos está diciendo el Señor cuando nos invita a permanecer. Nos está invitando, número 1, a quedarnos. Esa, exactamente, gracias. Se lo leo, hermano. Verbo primario, quedarse. Pero ¿cómo nos vamos a quedar? Número 1, ¿en dónde? ¿Qué dice, hermano, en el paréntesis? En un lugar. Si usted ya vino a la congregación, quédese aquí, hermano. Quédese a que sea podado, quédese a que sea limpiado. Pero muchas veces la gente va donde les acomoda el mensaje, donde los apapachan, hermano, en donde no nos hacen crecer. Hermano, cuando usted viene a este lugar, aprendamos a permanecer, aprendamos a quedarnos en este lugar. Mire, le voy a decir algo de mi corazón. ¿Sabe, hermano? Algún día yo me quise ir de la congregación porque me llamaron la atención. Y no a muchos nos gusta que nos llamen la atención, hermano. Nos sentimos ofendidos. Y inmediatamente cuando nos llaman la atención de algo que está mal, o sea, nos están podando, nos están limpiando. ¿Para qué? Para que venga un fruto bueno. Nos queremos ir. Y nos olvidamos de la palabra permanecer. Ahora, yo sé que hay lugares en donde nos pueden hablar de la palabra del Señor, sí. Pero también la Biblia me enseña que en los últimos tiempos muchas personas buscarían maestros de acuerdo a sus propios deseos. Por eso nos invita el Señor a permanecer, a quedarnos en un lugar o en un estado, a permanecer en una relación. ¿Cómo está su relación hoy con el Señor, hermano? ¿Cómo está hoy la lectura de la palabra con el Señor? ¿Por qué? Porque es a través de la palabra que nos está limpiando el Señor. Es a través de la oración que el Padre nos está moldeando, nos está hablando. Mire, lo que está pasando en este momento solamente es un espejo de lo que ya pasó en la intimidad. Me doy cuenta de personas que tienen intimidad o que tienen su tiempo de oración, porque cuando les dan el micrófono, santo Dios, hasta uno se los quisiera quitar, se aprovechan, hermano. Y te das cuenta, esta persona sí ora, o esta persona sí lee, porque cuando está orando menciona versículos, porque cuando está orando está con una relación directa con el Señor. Ahora, hermano, yo sé que tú ya viste este TikTok y veía un video en donde ahí está una persona orando, hermano. Es que les voy a hablar, hermano. ¿Usted no ve redes sociales? ¿No? Híjole. Bueno, hermano, hay un video en donde dice: ¿tú qué sentirías si tu hijo viniera y te hablara? Padre, necesito unos zapatos, padre, porque hoy me he portado. ¿En qué estábamos? En la oración. En el TikTok. Si quieres, sáquelo, hermano. Siéntase con confianza. Y usted no va con su papá: padre, ayúdame, y padre, dame zapatos. Usted no se comunica así, hermano. Ahora, ¿qué es la oración? Es hablar de esta manera, fluida, normal, como una
relación padre e hijo. Un receptor, un emisor. Usted ya habló mucho, deje que hable el Señor. Las mayores revelaciones de la palabra de Dios vienen cuando usted y yo estamos callados. ¿Sabe por qué muchas veces nos hablan sueños? Porque cuando oramos hablamos mucho. Y no, oye, yo también te quiero hablar, hijo. Y usted se va a dar cuenta cómo cambia la relación con el Señor, cómo cambia la manifestación de Dios, porque te das cuenta que es un Dios vivo y un Dios real, un Dios que te habla, un Dios que te escucha. Pero si solamente hablamos, hermano, debemos de permanecer en una relación con el Señor o en una expectación. Después del paréntesis, ¿qué más es la palabra permanecer? ¿A qué nos está invitando el Señor Jesús? A hacer una escala. Haga una escala, hermano. En este viaje llamado vida vamos por muchos lados, hermano, pero no nos descansamos. Descanse en el Señor. Por eso dice el Salmo 91. ¿Cómo dice, hermano? El que habita, el que vive, el que está en un lugar. Esto me van a entender las personas que se han cambiado de casa más de 3 veces. Si no, es incómodo cambiarse y trabajoso, hermano. Pero personas que tienen 20, 30 años viviendo en la misma casa. El Salmo 91 nos invita a habitar, a permanecer. Por eso aquí dice hacer una escala. Hermano, cálmese. En esta vida que vivimos muy acelerados, tenga una pausa en el Señor. Vaya a la presencia de Dios a orar y a leer, hermano. Sin alardear, sin que nadie más lo sepa. Esa es la relación que usted va a tener con el Señor. Esa es la verdadera relación. Por eso nos está invitando a que demos fruto. ¿Y cómo? ¿Pero cómo voy a dar un fruto? ¿Sabes cuándo? Cuando hagas una escala. Cuando aprendas a esperar. Porque muchas veces estamos orando y orando y orando, pero no le damos tiempo al Señor que Él nos hable también, hermano. ¿Qué más es permanecer? Ah, mira qué bonito. ¿Qué más es permanecer, hermano? Durar. Perdurable, permanecer, permanentemente, perseverar, persistir, posar, quedarse, retener, vivir. A eso nos está invitando el Señor. A eso nos está invitando Jesús. A que aprendamos a quedarnos en Él. A que aprendamos a quedarnos en un lugar para que Él nos hable, para que se desarrolle una relación. 4, 5. No, es el 4, perdóname. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el sarmiento o la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en una planta. Así tampoco nosotros podemos dar fruto si no permanecemos en Cristo, hermano. Si usted y yo permanecemos en Cristo, vamos a poder dar frutos. Pero si no estamos en Cristo, hermano, difícilmente podremos dar un fruto. Y aquí es donde quiero hablarle. ¿A qué nos invita el Señor a permanecer? Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 3, verso 24. 1 de Juan capítulo 3, versículo 24. Me dices amén cuando ya lo tengas. Número 1. ¿Cómo sé que estoy permaneciendo en el Señor? Aquí está la respuesta, hermano. ¿Lo tienes? El que guarda sus mandamientos, ¿qué dice, hermano? El que guarda sus mandamientos. Y otra versión dice, sus mandamientos no son gravosos. Y aquí se abre otra vertiente. Hermano, si usted y yo quisiéramos ser salvos por la ley, estaríamos obligados a cumplir los 613 preceptos de la ley. Pero vino Jesucristo y dijo, la ley y los profetas ya quedaron atrás. ¿Se recuerda usted? En la transfiguración de Jesús, ¿quién se le apareció, hermano, a Jesús? Moisés y Elías. Y vea este dato. Moisés, ¿a quién le dieron la ley? A Moisés. ¿Y quién fue el mayor de los profetas? Por eso dice, la ley y los profetas, todo se resume en una sola palabra: amor. Ahora vea esto, hermano. El que guarda sus mandamientos permanece en él. Pero no solamente usted en él, Dios en usted.
y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Segunda parte. ¿Cómo sé que yo permanezco en Dios? ¿Qué dice, hermano, después de los dos puntitos? Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo está para guiarnos, para consolarnos, para hablarnos, pero también es una manera de que nos ayuda, hermano, a poder dar fruto, no frutos, fruto. Y toda la Biblia nos habla de un solo fruto. ¿Y cuál es ese fruto, hermano? El amor. Mire, usted y yo nos podemos ir de este lugar y ¿sabe cuál es el resumen de toda la Biblia? Toda la Biblia se resume en: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús. Por amor usted y yo somos salvos. Dios nos está invitando a que permanezcamos en sus mandamientos, hermano. Dígame un mandamiento, usted que sabe palabra, hermano. Amarás, otro que no sea: amarás al Señor tu Dios. No robarás. No mentirás. Honrarás a tu papá y a tu mamá. Mira, hermano, ya no nos pongamos exigentes. No dirás falso testimonio, para que no decir no seas mentiroso. No dirás falso testimonio. ¿Quién no mintió hoy, hermano? Esa es la manera en la que debemos de permanecer en Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a permanecer en Él, hermano. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Vaya conmigo ahí mismo, regrese una paginita. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Y acá se va a poner bien interesante el tema. ¿Lo tienes, hermano? 2:17. Y el mundo pasa y también, ¿qué, hermano? Sus pasiones, dice mi Biblia. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece. La pasión es momentánea, hermano. Los deleites son momentáneos. Los vicios son momentáneos. El enojo es momentáneo. Todo el mundo pasa. Todo lo que representa el mundo, los deleites, lo que, no le voy a decir lo que me gustaba hacer, hermano. Me gustaba revolcarme en el mundo, hermano. Mentir, robar, alcoholizarme, drogarme. Me gustaban todos los excesos, pues. Pero ¿sabes qué? El mundo y sus pasiones, esas pasan, hermano. Pero lo que sí permanece para siempre es la voluntad de Dios. Ahora, aquí se va a poner interesante. Ayúdame, hermano. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad para ti, hermano Estanislao? ¿Qué entiendes por voluntad? La voluntad es como hacerlo a sí mismo, ¿no? Voluntario, hacerlo por sí mismo, hermana. El poder de, esto ya sabe, pastor. El poder de decidir hacer algo que tú quieres. ¿Usted aceptó a Cristo voluntariamente o lo obligaron, hermano? ¿Usted se bautizó porque lo obligaron o voluntariamente? Entonces hay que aprender, hermano, que las pasiones van a pasar. Los deseos de la carne van a pasar. Aquello que hoy nos llama la atención y por lo cual no venimos al culto o no leemos la palabra o no oramos, eso es pasajero, brother. Eso es pasajero. Es que, hermano, juegan las poderosas Chivas, los que le van a las Chivas, hermano. Y es la hora del culto y no vienes al culto, hermano. Y requete que golean a las Chivas. Te enojaste, dejaste de tener comunión con Dios. Se oyó de risa, ¿verdad, hermano? Pero a los que somos futbolistas, futboleros, sabemos que es la parte donde nos duele. Hay partido a la misma hora que hay culto. Y estás en el culto, pero también estás en el partido. O muchas veces no vienes al culto por irte a jugar. Esas pasiones, hermano, tienen que pasar. Tienen que quedarse a un lado. Y debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo es la voluntad de Dios? Usted me va a decir, es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Pero no te estoy preguntando cómo es, sino te estoy preguntando qué es la voluntad de Dios. Y es el poder de decidir.
Ahora, la palabra del Señor me dice en el libro de Jeremías: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Él voluntariamente tiene planes para nosotros, hermano. Y esos planes no son gravosos, no son de mal, son para bendecirnos. Pero muchas veces no entendemos cómo actúa el Señor, hermano, porque estamos dando fruto y entonces nos mete en un proceso. Resulta que estabas en el mundo y no habíamos aceptado a Cristo y todo iba bien, el negocio iba bien, tu salud iba bien, tus carros, tus casas, tus empresas. Y vienes a Cristo, hermano, y empiezas a ser procesado, empiezas a ser, a entrar, gracias, pastor, probado. Porque en el Señor las cosas son probadas. Todo lo que uno dice, hermano, es probado. Así como cuando un día me paré y dije: yo tengo un Dios proveedor. Hermano, cuando todo me sobraba, tuve que decir lo mismo cuando no tenía nada. Y ahí ves la verdadera manifestación de Dios proveedor, hermano. Y es que a veces por eso decimos: de oídas te había oído. Pero cuando te mete Dios al proceso, lo aprendes a conocer tal cual es Él, hermano. Y si yo te contara cómo he conocido al Señor, mira, lo he conocido como un proveedor, lo he conocido como mi Dios sanador, lo he conocido como un abogado, hermano. Tal vez usted no ha tenido problemas legales, pero es feo estar en la prisión, hermano. Sientes que no está nadie contigo y las únicas personas que te están a tu alrededor son puros malosos, hermano. Yo conocí a un abogado que nunca falla. Entonces Dios nos está llamando a que aprendamos a permanecer no solamente en sus mandamientos, no solamente en el Espíritu Santo, nos está llamando a que permanezcamos en su voluntad. Pero a veces la voluntad de Dios no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, porque unos son los planes del hombre, pero otros son los planes de Dios. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que aprender a permanecer en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y mire aquí cómo está bien interesante esto. ¿Cuántas veces hemos venido a la oración a decirle: Padre, ya no puedo con este proceso, ayúdame, sácame? Pero no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios es procesarte para que quite todo lo malo y pongas tu confianza en Él. Ahora, en este momento lo entendemos, pero cuando estamos sufriendo, hermano, usted y yo tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, hermano. Porque es a través de la voluntad de Dios que usted y yo vamos a empezar a dar frutos maduros, no frutos que se caen o frutos que están duros. Porque puede ser que un hermano me lastimó y Dios diga: pues sí, ya lo perdono, ya di un fruto del amor. Pero más adelante en el proceso vuelve a pasar algo y te das cuenta que ese fruto no estaba maduro. Usted y yo tenemos que aprender que los procesos en los cuales el Padre nos permite que entremos es para probarnos a nosotros mismos. En la Biblia dice: y probé a Israel para ver qué había en su corazón. Por eso entiendo que el Padre nos prueba en cosas que más nos gustan y nos duelen, en cosas que nosotros atesoramos, hermano. Siguiente, vaya conmigo a Juan, primera de Juan, capítulo número 4 y versículo 16. Primera de Juan 4:16. ¿Listo, hermano? Ahí vamos, pues. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en ¿qué, hermano? En el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en. Y es que el amor lo es todo, hermano. El amor lo es todo. En la Biblia dice: sin amor nada somos, porque Dios es amor. Si usted y yo amamos a los que nos aman, la misma Biblia lo dice. ¿Qué recompensa tiene eso, hermano?
Tenemos que aprender a amar aún a las personas que nos dañan, aún a las personas que nos lastiman, aún a las personas que nos dicen nuestras verdades. ¿A usted le gustaría tener un amigo sincero o un amigo hipócrita? Ay, Dios mío. Sí, hermano, sí. ¿A usted cómo le gustaría que tener un amigo que le diga, ay, estás bien bonito, bien bonita, todo va bien, y se voltea y toma la puñalada? ¿A usted cómo le gustaría tener un amigo, hermano? ¿Un amigo que lo defienda cuando no está usted, o un amigo que lo acabe cuando usted no está presente? Por eso dice la Biblia, debemos de aprender a permanecer en amor. Ahora, ¿cuál es el primer fruto que menciona del Espíritu Santo? Más el fruto del Espíritu es amor. El fruto, no dice dice el fruto del Espíritu es el amor. ¿Por qué? Porque por amor yo voy a aguantar. Por eso la Biblia dice, soportaos los unos a los otros, hermano. Porque a veces tenemos actitudes, yo con ustedes, usted me tiene que soportar. ¿Sí o no, hermano? Y lo soporta por amor. Por amor perdonamos. Bueno, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 13? Que usted se lo sabe de memoria, hermano, del 1 hasta. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 13. Para que no le digan y para que no le cuenten, hermano. Me dice amén cuando ya lo tenga. Primera de Corintios capítulo número 13 y versículo número... ¿Le parece bien si nos aventamos el capítulo, hermano? ¿Sí? ¿No se agüita usted? Nada más son 13 versículos, pero el 13 está poderoso. 1. Si yo hablara en lenguas angélicas, pero no tengo amor, ¿qué dice tu Biblia, hermano? Santo Dios. Digo que tengo amor, pero cuando me hacen una, digo, no, este hermano me la paga. ¿Cómo se va a ir liso? No, hombre, no. Nada más finjo, hermano, que tengo amor. Soy un metal que resuena, pero por dentro estoy hueco, estoy vacío, no estoy lleno de Dios. ¿Por qué? Porque sin amor nada soy. Si yo hablara en lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. 2. Y si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, hermano, usted puede tener manifestaciones y mire, ¿quién fue el primer rey de Israel, hermano? Y se recuerda usted que un día llega donde hay una compañía de profetas y empieza a profetizar, pero no lo volvió a hacer más. Puede ser que una vez nos utilice el Espíritu Santo para soltar una palabra, pero eso no le asegura, hermano, que lo vamos a volver a hacer. Ahora, por el hecho de que yo le suelte una palabra o a algún profeta, esa palabra tiene que cumplir con el propósito único de llevarlo a Dios y de engrandecer a Dios, no a los hombres, hermano. La profecía, hermano, está para que usted vuelva a poner la mirada en el Señor, para que usted vuelva a enderezar el camino y para que vuelva a la senda del Señor. La profecía no es, hermano, para este tiempo. La profecía es para que se afirme nuestra fe. 3, por favor. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. Hermano, aunque vayamos todos los martes al evangelismo, aunque usted se flagelara, se mutilara, aunque usted vaya de engrillado, eso no es, hermano. 4. El amor, ayúdeme, hermano, usted que le gusta esto para sus cartas románticas, o ahí puede poner para lo que vaya usted a anotar en el Facebook. El amor es paciente. El amor, ¿qué más es, hermano? No tiene envidias. Si alguien le envidia, entonces no tiene amor, hermano. El amor no es presumido o jactancioso. El amor no es arrogante. 5. No se porta como, hermano. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Es decir, no paga mal por mal. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra cuando, hermano. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8. El amor nunca deja de ser, pero si, aquí hagamos una pausa, hermano. ¿Por qué el amor nunca deja de ser?
Porque no está hablando de el amor, está hablando de Dios. Porque Dios es amor. Él es el eterno, Él no tiene principio, Él no tiene final. El amor, es decir, Dios nunca deja de ser Dios. Aunque le hemos fallado, Él nos sigue amando, hermano. Y si vuelvo a caer, Él te sigue amando. Ahora no es un permiso para seguir pecando, hermano. Pero si hemos caído, tenemos un abogado. Está Cristo para levantarnos. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, ¿qué va a pasar, hermano? Y si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. 9. Porque en parte conocemos y... Siguiente. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. 12. Porque ahora vemos como por un espejo veladamente, pero entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido. Hasta aquí lo quería llevar, hermano. Todo esto para este versículo. Siguiente. Y ahí termina. Y ahora permanecer en qué, hermano? La fe, la esperanza pero el mayor de los tres, de la fe y de la esperanza, es el amor. Por eso la Biblia nos llama a permanecer en amor. ¿Por qué? Porque si usted permanece en Cristo, va a permanecer en amor. Y aunque le hayan fallado, aunque le hayan mentido, aunque lo hayan lastimado, usted va a saber perdonar por amor. Entonces va a poder dar un fruto maduro, hermano. ¿Por qué? Porque va a aprender a permanecer en la vid, a aprender a permanecer en Cristo. Usted no sabrá de algún hermanito que se fue porque se sintió ofendido. No permaneció en Cristo. Usted no conocerá por ahí a alguien, hermano, que se ofende por lo que oye de comentarios de los demás. Usted y yo debemos aprender a permanecer, hermano, en amor. Y último, hermano, vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4 y versículo 15. Hace rato leímos el 16. Regrese un versículo nada más. ¿Cómo sé que permanezco en Dios? Y aquí empieza todo. Yo creo que tuve que haber empezado por este versículo, apóstol. Aquí empieza todo, hermano. ¿Por qué? Porque todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cuántos ya aceptamos a Cristo? Levante su mano, hermano. Bueno, ahora levante su mano. ¿Quién no ha aceptado a Cristo? Todos, gloria a Dios. Este es el primer paso para aprender a permanecer en Él, aceptar a Jesucristo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Él permanece en Dios. Pero no solamente nosotros, aquí viene lo importante y lo bonito. Dios permanece en nosotros. ¿Sabes, hermano? La palabra permanencia requiere de disciplina y de constancia. La palabra permanencia requiere de que usted y yo, le voy a decir una palabra así media, le echemos ganas, hermano. La palabra permanencia depende de usted y de mí, no depende de Dios. Dios siempre está ahí para ti, para mí, con los brazos abiertos, esperando perdonarnos, esperando amarnos. Somos nosotros los que no hemos querido o no hemos ido al Señor. Somos nosotros los que hemos roto la relación padre-hijo. Somos nosotros los que hemos roto la relación y la comunicación a través de la oración. Somos nosotros los que hemos roto los tiempos de lectura, los tiempos de la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Somos nosotros, hermanos, los que nos hemos alejado de Dios. Somos nosotros, nunca fue Él. Él siempre estuvo ahí para ti y para mí. Uno fue el que tomó las decisiones y después dice, es que Dios me metió en un proceso. Hoy yo le invito, hermano, a que analicemos nuestras vidas para que sepamos qué clase de fruto estamos dando.
Si yo estoy pagando mal por mal, ya sabe cuál es el fruto, hermano. Si yo estoy pagando a lo que me hicieron, se lo vuelvo a hacer, ese es un fruto de la carne, hermano. Si yo en la primera que me llama la atención, me voy de la iglesia y me vuelvo al mundo a emborracharme, esa es una obra de la carne. Adulterio, fornicación, envidias, pleitos, celos, son de la carne, hermano. Si me están gobernando mal esos deseos antes que el amor de Dios, y es que por amor uno tiene que aprender a perdonar y aprender a pasar muchas cosas, hermano. Regresemos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Y si puedes, hermano, sabes, muchas personas que empiezan a leer la Biblia, no sé si les han dicho o a lo mejor tú lo has dicho o alguien te lo dijo. Y te dicen, pero ¿cómo leo la Biblia? Empieza a leer por Mateo, siempre te dicen. Y empiezas con la genealogía de Jesús y santo Dios. O empieza por el Génesis. O empieza por el Apocalipsis. No, hermano. ¿Sabes? ¿Quieres conocer al Dios del amor? Empieza por Juan. Y enseguida, primera, segunda y tercera de Juan. Porque entiendes la magnitud del amor que tuvo Dios para con nosotros. Si puedes, hermano, empieza a leer la Biblia. Fíjate, hermano, que en la semana me llevé a mi hijo a trabajar, ¿no? Y pobre de mi hijo, porque pues no está acostumbrado a trabajar. Así como yo, hermano. Pero pues yo le iba a pagar, entonces pues él era el chalán. Entonces lo llevé a trabajar, hermano. Y pues la verdad le cargué la mano, ¿no? Pues si le va a pagar, pues que desquite el sueldo. Y llegamos a la casa, llegamos como a las... Y ya me estaba apurando en el trabajo, ya vámonos porque ya es la iglesia y no sé qué. Y yo dije, no, la jornada laboral termina a tal hora. De 12 horas, dice. Y pues ya, hermano, me dejé convencer, tocó mi corazón. Casi me cantó, Faraón, 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 deja ir a mi pueblo. Y pues ya, hermano, dije, bueno, pues ya vámonos. Ya eran como 4:45 y él tenía que venir acá a las 5. Y llegamos, se bañó rápido, ya ni comió, lo tuve que traer. Y me dice mi esposa, ay, ya ni oró mi hijo, ni leyó porque te lo llevaste a trabajar. Y ya vino a la congregación, fue el lunes, ¿no? Y nos fuimos, ya acabó la oración, nos fuimos para la casa, llegamos 8:30, cenó, a dormir, campeón. Y hasta ahí todo era risa, hermano, todo era felicidad. Y nunca falta la voz de la sabiduría, hermano. Agárrese, hermano, porque voy a descalabrar a más de uno. ¿Cuántas personas viven así como mi hijo Ángel? Él nada más fue eventual. ¿Cuántas personas despiertan tarde porque llegaron cansados un día anterior y ya ni oraron, ni leyeron, ni se fueron para la chamba? Y en la chamba no creo que tengan un patrón como tú que les dé permiso comer o algo. Y llegan a la casa, llegan cansados. A veces quisieran leer, pero el cansancio los vence. Nada más cercano a la realidad, hermano. Yo sé que tenemos que proveer y que si no trabajas, en la Biblia dice que el que no provee para los suyos ha venido a ser como una persona que niega la fe. ¿Ok? Ponen una balanza. Dios, la vida eterna y lo pasajero, hermano. ¿Es cierto que necesitamos comer? Sí. ¿Es cierto que necesitamos vestir? Sí. ¿Es cierto que tus hijos te piden? Sí. Pero no puede ser más lo terrenal que lo espiritual, hermano.
ahí empezamos a desarrollar y a formar un verdadero fruto. Un fruto que va a permanecer, un fruto que va a durar, no solamente un fruto temporal, no solamente un chispazo, una llamarada, no solamente hoy sí me bendijo el Señor, hoy sí voy. No, hermano. La permanencia y la constancia son los que nos van a hacer llegar allá, a la eternidad. No solamente de ratos, no solamente de chispazos, no solamente de emociones, sino de permanencia, de aprender a tener una relación con el Señor, de aprender a pasar un tiempo con el Señor, de aprender, hermano, así como dice el Salmo 91, si me lo puedes poner el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive bajo la sombra de Dios, el que vive bajo la protección del Señor, esa persona, vea, ¿qué va a pasar, hermano? Para esa persona que está habitando, que está pasando tiempo con el Señor, que está dándole su mejor esfuerzo. Porque venimos muchas veces a la congregación y le damos las obras al Señor. Aquel tiempo que nos sobra. Hoy sí salí temprano, hoy sí voy. Así no es, hermano. Porque cuando viene lo contrario, la enfermedad de nuestra vida, el problema, queremos que el Señor nos responda. Pero vea, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces ¿qué va a pasar, hermano? Morar bajo la sombra. Ayúdame, ¿qué es el omnipotente? El que todo lo puede. Cuando algo es imposible para ti, para Él es posible, hermano. Pero ese beneficio es para la persona que ha habitado, que ha pasado tiempo, que no solamente viene de a ratos, que no solamente viene de momentos. No, el que aprende a permanecer, el que aprende a pasar tiempo en la intimidad con el Señor, hermano. 2, versículo 2. Y lo invito a que se ponga de pie. Diré yo al Señor. Y aquí se abren todas las bendiciones, hermano, que necesitamos. Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, en Él puedes confiar. 3, por favor. Él es el que te libra del lazo del cazador, Él es el que te libra de la pestilencia mortal. 4. Con sus plumas te cubre, bajo sus alas hallas refugio. Él es tu escudo, Él es un baluarte de su fidelidad, y baluarte es su fidelidad. 5. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día. 6. Ni a la pestilencia que anda en tinieblas, ni a la destrucción que hace estragos en medio del día. 7. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu otro lado, ¿a ti qué pasa, hermano? Todas estas bendiciones no son para todos, perdóneme. Yo quisiera tomarlo, hacer lo mío, arrebatarlo. Pero esa bendición es para los que habitan, para los que moran, para los que pasan tiempo con el Señor. Póngase de pie, hermanito. Déjame terminar con esto. Y me voy a confesar con usted, le voy a abrir mi corazón, pero no me señale. Ahora sí que por todo aplique el amor para su hermano. Yo consideraba que mis temas no estaban bien estructurados. Entonces buscaba en todas las fuentes, hermano. Diccionarios, internet, videos, todo lo que está al alcance, hermano. Fíjate, hermano, que el Señor en un sueño ¿sabes qué me dijo? Yo soy tu inspiración, no los videos, no el internet. Yo soy tu revelación, no los diccionarios. Y es que a veces la mucha palabra, hermano, puede sonar muy elocuente, pero es un mensaje vacío. Es un mensaje que no transmite nada. Pero si el mensaje es claro, tú lo vas a poder entender. Y tú vas a discernir que no fue el hombre, sino que fue Dios el que te está hablando, hermano. Entonces, pues en la tableta que tenía, hermano, ya tenía muchos mensajes, la verdad. Como nada más te toca predicar, sí, esto está bueno para hoy. Pero así no es en Dios, hermano.
De nada serviría que yo te diera el mensaje más motivador del mundo, hermano, y tú te perdieras. Dirías, pues, ¿para qué vine? Ahora sé que no, que en la congregación no todo el tiempo puede ser todo el tiempo exhortación. También hay una palabra para animar, para consolar, para levantar, para bendecir. Pero ciertamente estos temas son necesarios, hermano, para que tú aprendas a saber quién eres en Dios. Y mira, a partir de ese sueño, hermano, algo pasó en mi vida. Algo pasó en mi vida, algo despertó Dios en mí. Sabes, la liberación, hermano, es para todos, no es para unos cuantos. La palabra del Señor dice: y estas señales seguirán. No que tú las busques, sino que ellas te seguirán a ti, en mi nombre. Y empieza, hermano, a decir: hermano, la revelación no es para unos cuantos, es para todos. Los dones no son para unos cuantos, son para todos, hermano. Pero ¿por qué unos los desarrollan más que otros? ¿Sabes por qué? Porque hay intimidad. Hoy yo te quiero invitar, hermano, a que vuelvas a la senda del principio, a que vuelvas a tus orígenes. Cuando aceptaste al Señor Jesús, orábamos aunque no sabíamos orar, ayunábamos aunque no sabíamos ayunar, leíamos aunque no entendíamos lo que leíamos, pero lo hacíamos con una pasión por el Señor, hermano. Le compartías a la persona aunque no tuvieras una estructura de evangelización, le compartías del amor de Cristo. A eso hoy te invito, hermano, a que permanezcamos en el primer amor, a que vuelva esa llama del Espíritu Santo que ya está en ti, hermano. Hoy este mensaje es para despertar a los valientes, para despertar a esta generación, hermano. Tú eres tan necesario, hermano. Eres necesario en el reino del Señor. Dios necesita de tus manos, de tus labios, de tus pies, claro, también de tu economía. Pero Dios te quiere utilizar a ti, hermano. Cuando tú y yo aprendemos a permanecer, viene un gran derramamiento del Espíritu Santo. Le dijeron a los apóstoles: vayan al aposento alto y no bajen, permanezcan ahí. ¿Y ellos cuánto tiempo estuvieron? 40 días. Y vino la manifestación del Espíritu Santo. 50 días, Pentecostés. Hermano, cuando tú y yo permanecemos, viene lo sobrenatural de parte de Dios. ¿Tú crees que las personas que utilizan el púlpito y sueltan una palabra es porque vieron redes sociales? ¿Porque stalkearon a alguien? ¿O porque Dios se lo reveló? Dios te puede utilizar a ti. En ti está el próximo profeta, el próximo pastor, el próximo evangelista. Dios no te llamó a estar en esa silla, hermano. Dios no te llamó a venir a pasar el rato. No, hermano. Dios te está llamando a que seas no solamente un seguidor. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados. No son pocos, son muchos. Y ese llamado es para todos, hermano. Dios te está llamando a que despiertes. Dios te quiere utilizar. Dios se quiere manifestar a través de tus labios, de tus manos. Dios quiere despertar los dones en ti. Pero si tú y yo no vamos a la intimidad, Dios va a utilizar a alguien más. Porque la obra del Señor sigue contigo, con nosotros o sin nosotros. Pero la obra de Dios sigue, hermano. Y qué mejor que sea con nosotros. Cierra tus ojos, hermanito. Y medita qué has dejado de hacer en el Señor. Que hacías al principio muy bien. ¿Cuántas horas pasabas en su presencia orando? ¿Cuántas horas
pasabas, hermano, deleitándote. Leías algo y eso era una tremenda revelación para ti y continuabas leyendo. ¿Qué provocó que se rompiera esa relación, hermano? Dios te está buscando a ti, hermano. Así como Dios busca adoradores, Dios busca intercesores. Su palabra dice: y busqué entre el pueblo alguien que se pusiera entre mí y entre el pueblo, pero no lo hallé. Regresa, hermano, regresa al inicio, a tu primer amor. Cuando ayunabas, hermano, no para condicionar a Dios, no para pedirle, ayunabas porque anhelabas su presencia, anhelabas, hermano, estar tiempo con el Señor. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se perdió eso, hermano? Dios nos está llamando a permanecer en Él. Y si hoy este mensaje te está confrontando, es porque está quitando aquellas ramas que no sirven. ¿Por qué? Porque al que da fruto lo poda, hermano, para que ese fruto sea un fruto bueno, un fruto maduro. Que hoy el Padre, hermano, que el Espíritu Santo te haga volver a esos brazos de papá. Que hoy el Espíritu Santo te haga volver a tu primer amor, hermano. A deleitarte en la oración, a deleitarte en la palabra, a deleitarte ayunando. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo, porque nos está hablando, Padre. Y aunque nos está doliendo, es porque nos estás podando para que demos fruto, más fruto y mucho fruto, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Adoremos, hermano, adoremos, adoremos. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Así es, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo sé que tu amor está con todos nosotros, Señor. Enséñanos a crecer en el amor, a que esa columna principal que es el amor en nosotros, el amor que tú depositas en cada uno de nosotros, que vaya creciendo, que se vaya fortaleciendo día a día, Padre. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Denle una. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.